En nombre de todo el equipo del FEAL queremos desearos mucha suerte en vuestra nueva etapa y que os quede un bonito recuerdo en la memoria. En primer lugar, los tutores de cada grupo harán entrega de una banda a cada uno de vosotros y en segundo lugar escucharemos atentos lo que nos traen dos compañeras, Berta y Nayala, que han preparado unas palabras y a continuación visualizaremos su vídeo de despedida en el que han trabajado mucho. Y como cierre del acto, ellos tienen preparado una sorpresa para todos, en especial para las familias. Sin más, procedemos a la entrega de bandas, nombraremos a cada uno para que vayan subiendo y podéis subir por la parte izquierda y salís por la derecha para colocaros. Qué nervios. Bueno, Oliña, primero me voy a disculpar por mi voz porque, bueno, la dura vida del speaker, supongo. Antes de nada vamos a presentarnos como las mascarillas de todo cuarto. Aunque, bueno, algunos no pueden ni vernos. Pero bueno, no os preocupéis que ya nos perdéis de vista, probablemente para siempre, en cuanto nos vayamos de aquí, que ya no nos queda mucho. Qué ironía, ¿no? Hace nada estábamos quejándonos de todas esas clases de música con nuestra querida Toñi, de nuestras primeras chuletas con post-its de colores, intentando copiar el verbo to be y las tablas de multiplicar. O cuando Mónica nos enseñó a bailar en Stay Alive, o como decía ella, el pelo para atrás. No te olvides del famoso confinamiento, donde nos perdimos la gran excursión de sexto y ser los más mayores de primaria, por culpa del COVID. Pero bueno, valió la pena. Porque qué bien nos lo pasábamos en aquellas videollamadas con Isabel, Matilde y Alfonso, y haciendo los exámenes de inglés con Monse, haciéndole creer que no nos pasábamos las respuestas. Ni de aquel famoso incendio de la caldera, cuando los que de aquella eran los mayores nos decían que nos íbamos a morir todos. Pero ahora los mayores somos nosotros y nos toca despedirnos de lo que lleva siendo nuestro hogar toda la vida. Venga, Nayala, deja de ponerte sentimental, que no todo aquí es bueno. Como los exámenes de biología, ¿verdad, Javi? ¿Cuántas noches estuve yo despierta estudiando los temas de las células? Pero bueno, alguna cosa buena hay, como todas aquellas risas que nos echamos el año pasado cuando a Nayala le pilló Manuela copiando en el examen de historia. O las casitas que Monse nos ponía cuando nos olvidábamos de traer los deberes hechos. Eso fue genial, pero hay alguna cosa mejor, como las meriendas del lunes por la tarde en tercero, en las que la clase de gallegos se basaba en hacer colacaos y comernos alguna que otra galleta. Bueno, mejor vamos parando, que tengo hambre y a Andrea ya no le quedan bocadillos. Hoy, por suerte o por desgracia, se cierran las etapas más bonitas de nuestra vida, me atrevería a decir. Se acaban todas esas faltas de puntualidad, todos esos negativos y hasta algún parte. Todos esos 4,9 que a veces no se convierten en 5 y tristemente acaban siendo 4. Todas esas risas que nos echamos en clase con nuestros profesores y compañeros y sobre todo esos cambios de clase que nos pasábamos en el pasillo detrás de cada timbre que sonaba. Todo esto nos lo llevaremos siempre en el corazón. Aquí aprendimos cosas que en otros lugares nunca nos enseñarían, como a copiar las fórmulas en la calculadora sin que Cristina se diese cuenta. A sacar el móvil en medio de clase sin que nos pillen, aunque bueno, alguna vez Ángel nos los tiene sacado. Esto y muchas otras cosas nos han llevado a ser lo que somos ahora. Así que queremos darle las gracias, en primer lugar, a los profesores, que gracias a todas sus broncas aprendimos a no subirnos a las sillas, a no pintar las mesas, a poner bien las tildes con Óscar y Conchi, aunque bueno, eso sigue en proceso. Y hacer bien sintaxis con Conchi Barro. También darle las gracias a nuestros familiares, que siempre han sido un apoyo incondicional para nosotros. Y nos han ayudado siempre que lo hemos necesitado. A Monse, por despertarnos todos los días a primera hora con el ruido de sus tacones. A nuestra querida Paula Sedes, por pasarnos a todos la gastroenteritis en el viaje a París. Para así recordarlo toda la vida. Cómo no, darle las gracias al ChatGPT por ayudarnos a acercar algún que otro trabajo. A la clase de cuarto C, por pasarnos siempre todos los exámenes. Y por último, pero no menos importante, a Isabel, Mariajo y Noelia, por siempre hacernos saber al inicio de cada clase que vamos fatal de tiempo y mucho más atrasados que los de B. Decir adiós no es nada fácil, y mucho menos cuando durante 10 años hemos compartido tantas cosas. Hoy se acaba todo esto, pero también empezamos otra aventura de nuestra vida donde deberemos tomar cada uno su propio camino.
Pero os preocupéis, profes, aunque nosotros vayamos, aún os quedan los de primero, por los que tantas veces llegaréis enfadados a vuestras clases. No es nada fácil expresar todas las emociones vividas a lo largo de tantos años, en el lugar en el que ya consideramos nuestra segunda casa. Esperamos que nunca os olvidéis de todos y cada uno de nosotros, porque os aseguramos que nosotros nunca os olvidaremos. Ya que algunas veces, y solo algunas veces, nos habéis hecho disfrutar de todos vuestros conocimientos, tanto como vosotros disfrutáis de que nosotros aprendamos de ellos. De aquí nos llevamos los mejores recuerdos y a las mejores personas. Siempre estaréis en nuestra mente y en nuestros corazones. Hasta siempre, queridos, ya no compañeros ni amigos, sino familia. Ojalá la vida nos vuelva a juntar en otra ocasión. Feliz nueva etapa y feliz nueva vida. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la You best believe. So keep calm, honey. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. 'Cause I stay winning them up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Young Gypsy Remix. Chuli gang, Chuli gang. Me la llevo en el coche y no es un gallardo. A ella le gustan los niños que mueven fardo. A 200 kilómetros prendo un cigarro, bebiendo code con Fanta. Con ese flow me mata, con ese flow me mata. Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas. Oh, 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 me mata. You know, Masivo, we run the world. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Los primos good. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va
Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Toda mi gente nos favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Le gusta el